A leer qué está fallando, porque sí hay más bajas, es verdad. Pero ¿es porque hay más jetas o es porque hay más gente trabajando? Tenemos 6 millones de trabajadores más en el sistema y esto es lo que está pasando. ¿Es porque hay más jetas o es porque hay menos médicos y las bajas se eternizan? Porque los recortes en la sanidad también están alargando esas bajas. Y sobre todo una de ejemplaridad pública, porque esta es la imagen de Feijóo hoy, pidiendo que la gente no falte al trabajo desde los Sanfermines. Hoy la imagen... Feijóo. ¿Viene a disfrutar del baile de la alpargata? Pues sí, vamos a disfrutarlo con intensidad porque hay un buen ambiente aquí, ¿eh? ¿Es la primera vez que viene? Primera vez. Si hay demasiada gente jeta que no va a trabajar o vamos a ofrecer explicación alternativa. A ver si lo que hay es pocos médicos para avisar rápido las bajas. Lo vamos a leer enseguida. Bueno, pues en unos minutos comienza Mañaneros 360. Vamos a... Está servida y es noticia de última hora. En una mañana en la que, por lo demás, la amenaza es la de Feijóo a los trabajadores. Pretende recortar lo que se cobra cuando uno está de baja médica, de incapacidad temporal. Literalmente dice que las bajas en el trabajo son un cáncer, dice. Aquí no podemos, aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el asentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Las bajas hoy a examen. El Partido Popular está intentando matizar las palabras de su líder, pero lo que ha dicho Feijóo es que hay que pagar menos a los que cogen bajas por enfermedad e incapacidades temporales. Esta vez salía el Partido Popular diciendo que Feijóo no dice que la gente que esté de baja médica no tenga que cobrar el sueldo completo. Bueno, pues es que sí lo dice, porque el dato que él aporta es el de las personas que están de baja médica, 1.200.000. Y a renglón seguido dice, y en los convenios se dice que cobran lo mismo un trabajador que va a trabajar y uno que no, y hay que acabar con esto. Que se equivocó, que no supo manejar la información, los datos del argumento, pues oye, pues ya lo explicará, pero sí lo dice. Porque dice Feijóo que no puede ser que una persona cobre lo mismo si no trabaja que si va a trabajar. ¿Esto es así? Pues depende, es lo que tú decías ahora. Lo que dice la ley es que los primeros 3 días en los que un trabajador está de baja no se cobran. Ese trabajador no cobra nada. Del 4º al 15º día, la empresa le paga el 60% de su sueldo. Y a partir de ese día, el pago lo asume la Seguridad Social. Esto es lo que dice la ley. Pero es verdad que hay empresas que, gracias a convenios que han pactado la empresa con los trabajadores, con los comités de empresas o con los sindicatos, cuando son convenios sectoriales, hay empresas que complementan este pago de la Seguridad Social para que el trabajador al final siga recibiendo el 100% de su sueldo. Es decir, la ley dice que cuando estás de baja cobras algo menos, pero la negociación colectiva sí que ha permitido que en muchos casos el trabajador siga cobrando lo mismo. Bueno, vamos aclarando cosas, que es importante. Este es el trabajo al final que tenemos que hacer los periodistas y los medios de comunicación. Bueno, ante estos números, ante esta situación, Jordi, hemos escuchado a la patronal, antes escuchamos a Garamendi poner el grito en el cielo y señalar a los menores de 35 años que dicen, qué casualidad, se cogen bajas los viernes y los lunes. Para irse de fiesta, supongo. Bueno, Y el gobierno contesta esas declaraciones de Feijóo, las entiende como un ataque. Los trabajadores acusan al líder del Partido Popular de estar mintiendo, estigmatizando a quienes piden una baja. Sánchez dice que ellos están del lado de quienes madrugan, trabajan, merecen protección. Más reacciones, Arantxa de Fez, Moncloa. El gobierno no baja la guardia, menos en este asunto. Van a defender los derechos de los trabajadores y no van a permitir que se les recorten. El presidente del gobierno desde Ankara responde a Feijóo y dice que quien llama cáncer a los trabajadores enfermos deja claro de qué lado está. Más duro, el ministro Óscar Puente, quien habla del absentismo de Feijóo en el Congreso de los Diputados y recuerda su lumbalgia. Feijóo habla de combatir las bajas y de presencia en el puesto de trabajo, hoy con la mala fortuna de la fotografía. Lo hace estando lejos del puesto de trabajo, hoy en Pamplona, donde está disfrutando de los Sanfermines. Hoy el choque, hoy la incoherencia denunciada, porque lo que se ha dicho es esto y lo que contradice es todo esto. Lo que se ha dicho es que cobren menos los trabajadores enfermos, que si uno coge una baja por enfermedad, cobre menos.
Así funciona esto de las bajas por enfermedad. Las bajas por enfermedad son de 2-3 tipos en función de duración. Hasta 4 días se cobra y lo paga el 60% del salario de la empresa. Y a partir de ahí lo paga la Seguridad Social, hasta el 75% del salario. Hay convenios colectivos, hay empresas que lo que hacen es complementar para que el trabajador cobre el 100% si se coge la baja. ¿Qué está diciendo Feijóo? Feijóo está diciendo que sea menos el salario que se cobra, que se recorte lo que cobran los enfermos y que lo público pague menos. ¿Por qué? Porque lo que se juega es este dato, el que publicaba la AIREF, que dice que las bajas laborales han multiplicado por 2 su coste desde 2014 y han triplicado su coste desde 2014. Lo que dice ahora mismo el presidente de la patronal y el presidente del Partido Popular es demasiado gasto para tanto enfermo. Así que hay que recortar lo que cobran. Hay 3 trampas, al menos, en este razonamiento. Primera, ¿hay más jetas o hay más gente? Porque lo que realmente tenemos es un mercado laboral que tiene mucha más población. Se dice las bajas han aumentado un 40%, la población activa ha aumentado un 36%. Tenemos 6 millones de personas más trabajando. Tenemos en concreto 6.036.000 afiliados más desde 2014. Así que, lógicamente, hay un mayor número de bajas porque hay un mayor número de gente trabajando. Primera trampa. Segunda trampa en este razonamiento del Partido Popular. Hay una precariedad considerable que no se está teniendo en cuenta y que se mide en otra estadística imposible de fingir. Número de muertos en el Tajo. Y la cifra es de casi 800 muertos cada año. Son 8.100 muertos, un 26% más desde 2014 hasta hoy. Hay más gente trabajando, no más jetas, y hay más precariedad en el trabajo. Y a partir de aquí, tercera trampa y tercera mentira. Esta de es que los jóvenes abusan. Precisamente son los jóvenes los que tienen más temporalidad. El 61,7% de los contratos de los jóvenes son contratos temporales. La cuestión no es si hay más jetas. La cuestión probablemente es si hay menos médicos, si las bajas duran más porque los médicos están desbordados, porque se ha recortado la sanidad. Y esto es lo que apunta la AIREF, que hace esta gráfica que parece confusa, pero que es muy sencilla de entender. Cuantos más tiempo de espera, más dura la baja. Cuanto menos médicos hay, más larga es la incapacidad temporal. Desmintiendo el falso argumento de que la gente se coge las bajas los viernes o los lunes para ampliar el puente, porque esto es lo que se dice. Obviando que obviamente hay gente que se pone enferma sábado o domingo y que eso es lo que engorda el dato del lunes. El Partido Popular está diciendo que los enfermos cobren menos, ignorando 1, 2, 3 grandes argumentos, 1, 2, 3 grandes trolas en todo esto que hacen ese argumento muy difícil de tragar. El gobierno, respondida por él, dice que Feijóo ha emprendido el viaje hacia la ultraderecha. Aquí hay una ingeniería electoral. Gire a la derecha con destino pucherazo electoral. Poniendo en duda el sistema electoral. Esto no se hace de forma transparente y limpia. Gire a la derecha con destino anti-inmigración. Endureciendo su postulado sobre la inmigración. Aquí no sois bienvenidos. O comprando las tesis más conservadoras. Gire a la derecha con destino antiabortistas. Haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión en la familia que le está esperando. Ahora Feijóo. Gire a la derecha con destino recortar derechos laborales. Que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar. Contra los derechos laborales. Esto es un cáncer. El PP rumbo a la ultraderecha. La patronal. Realizar afirmaciones que lo dejan en evidencia, pero también lo tengo que decir, ponen negro sobre blanco. Es una que confunde asentismo con baja laboral. De entrada tiene incapacidad para gobernar. O sea, o le han explicado mal las cosas o no lo ha entendido. Mezcla de manera torticera y por tanto se ha llevado la crítica justa, pero cuando alguien que aspira a presidir dice que aunque no haya acuerdo, eso hay que... se está colocando del lado de una parte, a la patronal. Le ha dicho a la clase trabajadora
que si él gobierna este país va a pisotear sus derechos. ¿Cómo es eso de dato mata relato, ¿no? Que se suele utilizar? Porque claro, cuando reúnes las realidades o las cifras en las que se apoya la realidad y las comparas con la descripción que hacía ayer Núñez Feijóo, pues se va desmoronando un poco la posición del líder del PP. Porque lo que venía a decir ayer es, en este país hay mucha gente que no va a trabajar, mezclando bajas médicas, absentismo, gente que se coge un día porque sí, y claro, la ley y los convenios le permiten cobrar lo mismo que un compañero que se iba a trabajar sin ir a trabajar. Bueno, pues nos lo acaba de decir el UGT. Al 80% aproximadamente de la fuerza laboral de este país no se le aplica esa supuesta realidad que, según Núñez Feijóo, explica por qué pasan algunas cosas. Porque en el 80% de la fuerza laboral no hay convenios, o los convenios no recogen esta cláusula de la empresa complementa el sueldo. Pero no solo eso, es que si tú eres, como decía Serrano, un jeta, o una jeta de estas que dice, pues mira, yo el viernes no voy, según el relato de Garamendi, y va a decir que me duele la barriga, vas a tener que aportar un informe médico. Y no te van a pagar el sueldo ese día. No te lo van a pagar. Entonces no parece que la solución pase porque quien está de baja cobre menos. No lo parece, digo, por los datos que estamos manejando. En el fondo y en la forma es gravísima. Gravísimas las declaraciones que ha hecho el señor Feijóo. Y lo que demuestra claramente, Javier, es que el único proyecto que tiene el Partido Popular para España son los recortes. En esa carrera en la que quiere puntuar a ver quién es más ultra, cada vez que quiere puntuar, lo que pone en el punto de mira son recortes de derechos. Derechos de las mujeres, hoy derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cuando la salud de los trabajadores tiene que estar en el centro, como está en todas las políticas. Nos ha costado décadas alcanzar estos niveles de protección social. Y además es que el señor Feijóo, bueno, esta es la desregulación que implementan, el cargarse en 0, la negociación colectiva y el diálogo social. Así que, además de todo eso, lo que muestra el señor Feijóo es un profundo desconocimiento del país que aspira a gobernar. Un país que con el voto en contra, que hay que recordárselo todos los días, de la reforma laboral, tiene 22,4 millones de trabajadores. Por eso, y con mejores salarios, es una de las causas, que hay muchas, del incremento, indudablemente, porque hay más población trabajadora que hay que proteger. Y pero, no ministra, vamos a permitir un paso atrás en todo esto. La IREF ha dicho se están disparando los gastos por bajas por enfermedad. Dice se han duplicado desde el año 2014. Bueno, en primer lugar, hay que ver que esto es un aspecto que pasa en otros países de nuestro entorno. No es lo mismo que haya 18 millones de trabajadores que había en 2018 que ahora que hay 22,4 millones de trabajadores, con salarios más altos, porque la protección de la incapacidad temporal pivota precisamente en la base de cotización que viene de los salarios. Hay muchos factores. Indudablemente, hay una sociedad que ha vivido una pandemia. Y, bueno, entre otras causas, también hay una cuestión muy importante que me gustaría que dijera el señor Feijóo, y es la competencia que tienen las comunidades autónomas, allí donde gobierna el Partido Popular, para fortalecer el sistema público de salud y evitar las listas de espera. ¿Qué tiene que decir ante todo eso? El único proyecto que tiene es recortes, desconocimiento, acabar con el diálogo social y, desde luego, una irresponsabilidad que, bueno, pues que esta vez no es un bulo del Partido Popular. Esta es la verdad del Partido Popular, que tiene los mismos mensajes que Vox, y en esa carrera ultra absolutamente desnortada lo que propone para España es involución, recortes y hacer daño fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras de este país. Pues Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ministra de Seguridad Social, gracias por estar aquí. Sí, hablando de Pepe Álvarez, él ha hablado de debates poco documentados, y yo creo que esto es lo que está pasando y lo que provocó ayer Núñez Feijóo. Sabemos que el líder de la oposición no es Demóstenes, pero yo esperaba algo más a la hora de tratar un tema tan importante que además declina en tantísimos temas económicos como es el mercado laboral y el tema del absentismo. Entonces, lo primero, pero ya lo habéis dicho vosotros, es esto de hablar de absentismo y de bajas médicas como si fueran lo mismo. Ya no vamos a entrar ahí, pero lo que sí que querría decir es que este es un tema importante y es un tema importantísimo para el sistema del trabajo en España y para el sistema económico. Y en el fondo, aunque él haya sido poco preciso, estamos hablando de sostenibilidad del estado del bienestar. Y
hay una cosa muy reaccionaria que es cargarse los servicios públicos, y esto es lo que puede pasar si no se ataca realmente algunos de los temas que tenemos pendientes. Pero hablando de bajas laborales y de absentismo, etcétera, en realidad de lo que estamos hablando es de muchas otras cosas. Estamos hablando de estamos hablando de temas como el envejecimiento de la población activa, de si los jóvenes están o no están desmotivados. Estamos hablando de los problemas de salud mental, si hay muchísimas más bajas por temas de salud mental ahora que hace unos años. Estamos hablando de listas sanitarias de espera que se prolongan las bajas, y estamos hablando también de lo que llamamos la reincorporación progresiva al trabajo que no existe en muchos casos. Por lo tanto, estaría bien hablar del tema, pero desde un punto de vista serio y pensando que el resto de personas, y sobre todo los sindicatos y los trabajadores, son gente inteligente que puede hablar sobre el tema. Podríamos hablar también de la inversión en sanidad. Por ejemplo, en Cataluña la inversión en sanidad es del 5,7% del PIB, cuando en la media española es del 6,3%. Y por lo tanto, si tenemos más inversión en sanidad y tenemos menos listas de espera, vamos a tener gente que se puede reincorporar al mercado laboral más rápido. Por lo tanto, estamos hablando en realidad de la sostenibilidad del estado del bienestar, y estaría bien que el jefe de la oposición hablara de esta cuestión, y más si es ante los empresarios, de una manera un poco más detallada. Mariola, y luego Lourdes. No sé si eso va a ser posible, porque el líder de la oposición da muestras de tener serias dificultades para abordar los temas importantes de este país, y del absentismo, de las bajas médicas, es un tema relevante que merece aproximación con sosiego y también con audacia y valentía, pero sin embargo lo resuelve de una manera frívola y superficial, lo que hace que se estropee el debate sin entrar a él. Voy a entrar en esto, pero déjame, Pedro, que haga un apunte. Yo lo que veo aquí, al escuchar a Alberto Núñez Feijóo, lo mismo que cuando le escuché hace unos días hablar de la ley del no nacido, veo a alguien muy entregado a determinadas causas de ultracatólicos y del sector empresarial. Unos y otros están descontando ya que Alberto Núñez Feijóo puede ser presidente del gobierno, y están colocándole el paquete legislativo que sí o sí van a condicionar para otorgarle su apoyo público. Y esto me preocupa mucho, porque veo a un potencial presidente del gobierno capturado por determinados grupos con unos intereses muy determinados, pero que no sé si son los intereses de una mayoría social. Y para mí, lo que refleja el canario en la mina que representa el debate del absentismo laboral y el debate de la ley del no nacido es esto que estoy señalando: un potencial presidente del gobierno capturado por intereses que no representan a la mayoría social. Y entrando sobre el debate, yo sí creo que en este país tenemos que abrir el debate claro sobre el absentismo laboral y sobre las bajas médicas. Y debemos hacerlo con seriedad. Y debemos plantear en cuál de los dos escenarios hay un problema y cómo abordamos las soluciones. Y en cuáles de los escenarios puede que no haya un problema. Y entonces vale la pena discriminarlos. Y creo que todo este debate se hace en el País Vasco, porque en el País Vasco efectivamente el sector empresarial de allí y más allá, y también en el ámbito político, está poniendo esto en el alto de la mesa. Y creo que está conectado todo esto con varios aspectos. Cito solo 3. La adherencia al trabajo de algunos colectivos, y creo que cuando se cita a los jóvenes, creo que tenemos que plantear esto. La vocación con la que los jóvenes acuden a trabajar no es la cultura con la que nos aproximamos otras generaciones. La inspección médica y también el debate que de fondo está acerca de los niveles de protección laboral. Hay quien considera que los niveles de protección laboral han ido demasiado lejos. Entonces, yo lo que le pido a los que plantean este debate de manera surrepticia es que tengan la audacia y la valentía de decir lo que quieren. Si quieren que retrocedamos en protección laboral, que lo digan de esta manera. Claro. En el fondo, lo mínimo
que creo que se puede exigir, en este caso a Feijóo, líder del PP, alguien que aspira a gobernar, es, oiga, si quiere abrir un debate, hágalo en condiciones. Hágalo en condiciones. Es decir, plantee las realidades tal y como son y aporte propuestas de cambio. Porque ayer, en realidad, era una cosa vaga. Pues yo digo, pues mira, pues es que fíjate, porque cobra lo mismo, pues es lo que es y ya. Y ¿no? Sí que había una declaración de intenciones, que es, yo haré algo, con o sin acuerdo haré algo. Bueno, en fin. Entonces, porque ayer Feijóo fundamentalmente ponía el foco en el salario. O sea, realmente la situación concreta a la que dedicó más atención es, oye, es que los convenios, claro, si cobran lo mismo trabajando que no yendo a trabajar, pues la gente no va a trabajar. Entonces, si se acabara con eso, que entiendo que debe ser una de las intenciones del Partido Popular, habría una relación directa entre acabar con esa posibilidad y que descendiera en las cifras de absentismo. Bueno, seguro que no, porque los datos dicen lo contrario, pero además el Partido Popular, con todos mis respetos, pues en ese tema no puede intervenir, porque son convenios colectivos y solo se van a cambiar si hay un acuerdo en la negociación del siguiente convenio colectivo. Tendrían que ir a un cambio ni siquiera legal, constitucional, para poder hacerlo. En todo caso, eso también queda demostrado que no es así, porque en realidad este es un debate muchísimo más amplio del que estamos teniendo. Una buena parte de las bajas médicas coinciden con el tipo de empresas y la manera de trabajar de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país. Nuestro país es un país que no reconoce las enfermedades profesionales como tales. En Alemania los procesos de enfermedades cancerígenas llegan al 15%, un poco más del 15% del total de los procesos cancerígenos del país. En España están en el 4%. Eso nos demuestra hasta qué punto en la empresa hay un problema de justamente de salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y yo invito al Partido Popular, hoy le voy a enviar este estudio al señor Feijóo para que, si tiene la ocasión, tenga la oportunidad de situar este tema en los términos que yo creo que un dirigente político de primer nivel lo tiene que hacer. Pero en todo caso van a tener una gran oportunidad de tratar este tema, porque dentro de poco va a ir al Congreso de los Diputados la nueva ley de salud y seguridad del trabajo, que efectivamente va a tener una incidencia directa sobre estas cuestiones. Bueno, pues nada, queríamos aportar también, claro, el punto de vista porque de UGT, de un sindicato como UGT, porque entre otras cosas ayer había también alguna mención a los agentes sociales, en esta cosa que decía Feijóo, de con acuerdo o sin acuerdo, ¿no? Que es, yo lo voy a hacer, caiga quien caiga, que sería una manera así muy gráfica de decirlo. Pues quizá mejor que no nos llame, pues como hizo Rajoy en su momento, cuando bajó las prestaciones en el año 12, que no consultó ni con las organizaciones sindicales ni empresariales. Vaya manera de encarar el futuro de este país, amenazando ya que, mira, si hay acuerdo bien, y si no hay acuerdo, yo tiro por la calle en medio. No me parece razonable, no me parece justo con los miles y miles de personas que están en listas de espera, que no pueden ser atendidos por los servicios públicos porque no tienen suficientes medios para poder hacerlo, y ahí el señor Feijóo podría enviar un recadito a sus comunidades autónomas, que son las responsables en último término de la salud en las comunidades autónomas. Pues Pepe Álvarez, líder de UGT, gracias por habernos atendido.